Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema que también ha generado demasiados paradigmas en la sociedad o en la comunidad. Un tema muy importante que para muchas personas es un mecanismo de defensa porque ya lo entienden, pero la gran mayoría de la sociedad piensa que es algo malo y es la fiebre. ¿Por qué paradigmas? Porque mucha gente del común piensa que la fiebre es algo malo, porque sobre la fiebre se dicen cosas como que produce meningitis, como que deja sorda a las personas, como que puede la persona quedarse inválida o producir retardo mental, y eso es completamente falso. La fiebre es tal vez uno de los mecanismos más maravillosos que tiene el ser humano para defenderse de las infecciones, y no solamente de las infecciones, sino de muchas otras enfermedades. Cuando un agente viral, cuando un virus, cuando una bacteria, cuando un hongo intenta entrar al organismo, inmediatamente la estructura de estos agentes nocivos prenden unas alarmas dentro del organismo que hacen que éste empiece a producir unas sustancias que tratan de elevar, o mejor dicho, elevan la temperatura corporal, con el objetivo de frenar, disminuir, bloquear la capacidad que tiene este agente causal de producir enfermedad. En otras palabras, si usted le aumenta la temperatura a la sangre o al cuerpo, los virus y las bacterias tienen menos capacidad de reproducirse dentro del organismo. Les pongo un ejemplo más claro aún. Cuando uno quiere esterilizar el tetero de un niño, para evitar que esté contaminado, pues por obvias razones lo que uno hace es calentar ese tetero, lavarlo con agua caliente y jabón. Lo mismo hace el organismo, simplemente cuando él entra en contacto con ese agente incrementa la temperatura, vuelvo y repito, para tratar de bloquear precisamente la reproducción de ese agente causal y evitar la producción de la enfermedad. ¿Por qué entonces mandamos algunos medicamentos para la fiebre? No es realmente para quitar o bajar la temperatura, es para quitar de alguna manera el malestar que eso sí produce la fiebre, los dolores en las articulaciones, el dolor de cabeza, los dolores musculares, pero en realidad no es para quitar la fiebre del todo. Es más, es mucho más peligroso bajar la temperatura de una persona con fiebre a una temperatura normal o incluso por debajo del valor normal, que es por debajo de 36,5, que dejar que la fiebre o la temperatura esté por encima de 38,5 grados. Además de eso, se ha dicho o está claramente demostrado que la fiebre produce convulsiones, sobre todo en niños menores de 5 años, pero la forma como la convulsión producida por la fiebre se da o se forma en el cerebro de un niño menor de 5 años no tiene nada que ver con una convulsión, por ejemplo, como la que produce una epilepsia o un tumor cerebral. Por eso ni siquiera tienen tratamiento las convulsiones febriles, porque se sabe que no destruyen neuronas ni dañan el cerebro. En otras palabras, la fiebre no tiene efectos secundarios ni a corto, ni a mediano, ni a largo, ni a muy largo plazo. Insisto, es un mecanismo de defensa maravilloso para evitar precisamente infecciones por virus, bacterias, hongos o incluso parásitos. Muchas gracias.